En esta oportunidad vamos a hablar de los tipos de alelos. Solamente para recordar y para poner como ejemplo, vamos a recordar que cuando Mendel ha cruzado las semillitas de superficie lisa, que son homózigas dominantes, y las semillas de superficie rugosa, que son homózigas recesivas, consideradas ambas de raza pura o línea pura, ya que al formar los gametos van a formar gametos de un solo tipo. Estos gametos, al recombinarse, van a formar híbridos que van a ser el resultado de la mezcla de dos líneas puras contrastantes. Denominamos como monohíbridos ya que son híbridos para una sola característica y esta recombinación constituye lo que sería la generación F1 de Mendel o generación filial 1 de Mendel. Vamos a hablar de 5 tipos de alelos y vamos a mencionar a los alelos dominantes. Cuando hablamos de alelos dominantes, cuando el gen hace que se exprese fenotípicamente su característica tanto en condición homóziga como heteróziga, como lo estamos viendo para la superficie de las semillas lisas. Tenemos superficie lisa en condición homóziga dominante y en condición heteróziga. ¿Por qué hablamos de condición homóziga? Porque el par de alelos son idénticos y al estar escritos en mayúscula es la condición homóziga dominante. Los heterózigos son el par de alelos diferentes, uno dominante y el otro de origen recesivo. Los alelos recesivos. Se van a expresar el par de alelos solamente en condición homóziga de tipo recesivo. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hablamos de las semillas, tenemos superficie rugosa únicamente en condición homóziga de tipo recesivo. Homóziga porque el par de alelos es idéntico y recesivo porque están escritos con letras minúsculas. Existen los alelos codominantes, también llamados alelos pseudodominantes. Estos son alelos muy particulares, ya que carecen de la relación de dominancia y de recesividad y se van a manifestar en condición heteróziga. Dan un fenotipo intermedio y diferente al de los progenitores. Bueno, el ejemplo para este tipo de alelos van a ser el tipo sanguíneo AB. Tenemos en este cuadro la característica del grupo sanguíneo, el genotipo y los fenotipos probables. Quiero aprovechar la oportunidad para mencionar que aquí estoy denotando los dos tipos de nomenclatura que se pueden utilizar. En letras negras está la nomenclatura clásica y en letras rojas está la nomenclatura moderna o alternativa. Tenemos aquí los fenotipos. Entonces vamos a ver que el tipo sanguíneo A, miren, va a estar representado por la letra A en condición homóziga, para la condición homóziga del tipo sanguíneo A y para la condición heteróziga, combinado con el alelo O. Lo mismo para el tipo sanguíneo B, tenemos condición dominante y, homóziga y heteróziga para el tipo sanguíneo B. Para el tipo sanguíneo AB, que es el ejemplo que vamos a hablar de codominancia, tenemos alelo A y alelo B, los dos, ¿no es cierto?, escritos en letras mayúsculas. Y para el tipo sanguíneo O, aunque utilizamos letras mayúsculas, representa la condición recesiva para el grupo sanguíneo. ¿De dónde se origina el fenotipo AB? Vamos a tomar como ejemplo a un progenitor femenino de tipo sanguíneo B en condición homóziga y un progenitor masculino de tipo sanguíneo A en condición homóziga. Ambos son líneas puras, ya que al momento de la formación de gametos vamos a tener gametos de un solo tipo. La combinación de estos gametos va a generar un individuo de tipo sanguíneo AB con fenotipo tipo sanguíneo AB, es decir, condición alelos codominantes. La condición para hablar de alelos codominantes dice que el genotipo debe ser heterózigo y estamos viendo aquí que el par de alelos son diferentes, por lo tanto heterózigos. Y en realidad el fenotipo no es ni del padre ni de la madre, se considera como un fenotipo intermedio, ya que el nuevo individuo no es de tipo sanguíneo B como el progenitor, como la mamá es de tipo sanguíneo AB y tampoco es de tipo sanguíneo A como el papá es de tipo sanguíneo AB. Por lo tanto, concluimos que el fenotipo es intermedio o diferente al de los dos progenitores. Tenemos también a los alelos letales.
Estos producen una disminución de la capacidad vital del individuo o causan la muerte en diferentes etapas de la vida, que puede ser el periodo prenatal, postnatal, la niñez, la adolescencia o incluso en etapa adulta. Vamos a hablar de dos ejemplos. La talasemia y la idiosia maurótica infantil van a ser enfermedades de tipo o características transmitidas por alelos letales. Existe una clasificación. Los alelos letales pueden ser transmitidos por genes letales dominantes, que son los que se van a expresar en condición homóziga o heteróziga, y pueden ser genes letales recesivos, que son aquellos que pueden expresarse solamente en condición homóziga de tipo recesivo. Vamos a hablar también de los alelos múltiples. Los alelos múltiples son aquellos que se expresan, o bueno, son aquellos que van a expresarse cuando existen más de dos alelos o más de dos genes que van a determinar una característica en particular. En estos casos se va a obtener mayor número de fenotipos y mayor número de genotipos que cuando tenemos solamente dos alelos para determinar la característica. Otra vez el ejemplo es el grupo sanguíneo, pero esta vez es todo el cuadro del grupo sanguíneo. Es el grupo sanguíneo A, B, O. Los alelos que determinan el grupo sanguíneo van a ser, aquí está, alelo A, alelo B, alelo O. Son tres alelos que al combinarse en diferentes formas van a determinar 6 genotipos y 4 fenotipos, ¿ya? Entonces, fíjense, aquí está el alelo A, el alelo B, el alelo O. Hemos visto todas estas combinaciones, ¿no es cierto?, que van a determinar 6 genotipos y 4 fenotipos probables. Haremos la comparación con una característica que solamente presenta dos alelos para determinar esta. Por ejemplo, la superficie de las semillas. Tenemos el alelo R mayúscula o dominante y el alelo recesivo R minúscula para determinar la característica. Estos dos alelos, al combinarse en todas sus posibilidades, nos van a dar solamente 3 genotipos y 2 fenotipos probables. Entonces, ¿qué es lo que estamos concluyendo? Que cuando hay más de dos alelos, hablamos de alelos múltiples. Y un ejemplo es el grupo sanguíneo ABO, que va a determinar mayor número de genotipos y mayor número de fenotipos por la combinación de esos tres alelos que estamos considerando. Dos conceptos más, penetrancia y expresividad. Hablamos primero de la penetrancia o variabilidad de expresión, que es la presencia de un carácter en algún grado por la combinación de genes en particular. Se estudia en el ejemplo de la polidactilia, que como están viendo es de origen dominante, ya que se expresa en condición tanto homóziga como heteróziga. La polidactilia no es otra cosa que la presencia de más de 5 dedos en las manos. Entonces, hablamos de este ejemplo o de la polidactilia mmm, relacionada a la penetrancia cuando tenemos un individuo heterózigo, o sea, que desde el punto de vista genotípico tendría que tener fenotípicamente más de 5 dedos en las manos, es decir, polidactilia. Pero este individuo es, digamos, entre paréntesis o entre comillas, normal, es decir, que tiene 5 dedos en las manos. ¿Qué es lo que ha pasado? Si tiene un genotipo para la polidactilia. Entonces, decimos o concluimos que en esta persona en particular, en este individuo en particular, el gen de la polidactilia tiene una penetrancia menor al 100%. Es decir, que este gen no se está expresando en su totalidad y por eso no va a presentar este individuo más de 5 dedos, es decir, no presenta polidactilia. La penetrancia, decíamos, se relaciona con la expresividad, siendo que la expresividad es el grado de efecto producido por un genotipo penetrante. Tenemos aquí, ¿no es cierto?, polidactilia en los piecitos de nuestro paciente. Perdón, y en este caso, fíjense, la presencia de los genes de la polidactilia, de este par de genes que va a determinar la polidactilia, puede determinar un grado de presentación mayor o menor, ¿no es cierto?, de la polidactilia. Es decir, puede tener 6 deditos o más, de acuerdo a la expresividad del gen. Casi para terminar, vamos a hablar de las cruzas posibles que puede tener un solo gen. Es decir,
todas las posibilidades de cruzamiento que vamos a obtener. Y para esto tomamos como ejemplo la característica del color de piel, donde vamos a tener dos fenotipos probables, la piel normal, que es la piel que tiene pigmentación, y la piel albina, que es la piel que no tiene pigmentación, ¿ya? Y que presenta la ausencia de las enzimas productoras de melanina, que es lo que le va a dar color a la piel. Entonces, estamos viendo que la piel normal es transmitida por un rasgo dominante, ya que se expresa en condición homóziga y heteróziga, y la piel albina en un rasgo recesivo, ya que se expresa solamente en condición homóziga recesiva. La combinación de estos tres probables genotipos es lo que nos va a dar, ¿no es cierto?, todos los posibles cruzamientos. Aquí podemos cruzar individuos homózigos en los dos casos, homózigo con heterózigo, homózigo dominante con homózigo recesivo, dos heterózigos, un heterózigo con un homózigo recesivo, dos homózigos recesivos. Estas son los probables cruzamientos, los genotipos que vamos a obtener con cada cruzamiento y los fenotipos que se van a obtener como resultado. Ahora sí, para terminar, dice que para nombrar una característica se utiliza la primera letra de la característica presente en el gen normal o la primera letra de la característica que ocasiona la mutación o la enfermedad. En este caso, fíjense, la característica es el color de piel y estamos utilizando la letra A por el albinismo, ¿ya? La primera letra de la característica del gen que determina el fenotipo del gen mutante. En este caso, la letra A por albinismo. Se puede utilizar independientemente una letra en específico, ¿no es cierto?, de acuerdo a esta regla. La primera letra de la característica normal, del rasgo normal de la característica, o la primera letra del rasgo mutante de la característica. Y esa es la bibliografía utilizada.